Una vez concluida la fase militar del conflicto hispano-cubano-estadounidense de 1898, los asuntos cubanos dejaron de ocupar las primeras planas y las páginas centrales en la prensa mexicana. Sin embargo, las noticias del acontecer político de la isla siguieron fluyendo de manera cotidiana en órganos periodísticos como El Imparcial, primer diario moderno de México, a decir de algunos estudiosos de la prensa debido a la maquinaria y tecnología empleada, así como al gran tiraje alcanzado. Otro rasgo distintivo de este periódico era su carácter de órgano de propagación de las ideas y opiniones de la administración porfirista. Desde estas premisas seleccionamos este órgano, que nos permitirá reconstruir y analizar las representaciones y opiniones del mencionado periódico oficialista ante la candidatura de Tomás Estrada Palma, con el objetivo de demostrar que las elecciones presidenciales de 1901 a 1902 fueron un elemento importante en la formación y generación de actitudes en torno al actuar de Washington en el entorno geopolítico inmediato del México porfiriano. A inicios del siglo XX, Cuba sufrió profundas transformaciones ante la imposición de la enmienda Platt y la celebración de las elecciones presidenciales que colocaron a Tomás Estrada Palma como primer presidente de la isla. Estos acontecimientos políticos se desarrollaron en el contexto de la ocupación militar estadounidense y durante la administración del general Leonard Wood a finales de 1901 y principios de 1902. Lo que Estados Unidos buscaba era ligar el destino político de la isla a los designios de Washington a través de la constitución de un gobierno afín a sus intereses, para después proceder a la evacuación del ejército que se encontraba en Cuba desde 1898. Para los operadores políticos porfiristas, la posición de México era altamente relevante. El país, por su ubicación geográfica, formaba parte del escenario geopolítico donde Estados Unidos llevaba a la práctica su primer experimento neocolonial, en la Perla de las Antillas. Cabe señalar que el gobierno de Porfirio Díaz reconoció de facto al gobierno interventor estadounidense en la isla y tras la destitución de Andrés Clemente Vázquez se nombró, en 1902, a Gilberto Crespo Martínez representante diplomático en Cuba, cargo que ocuparía hasta 1905. México, al igual que sus contrapartes latinoamericanas, vislumbró el intervencionismo estadounidense en la isla como una amenaza en ciernes para su seguridad nacional. En círculos oficiales, los operadores diplomáticos mexicanos mostraron una actitud neutral ante la conquista consumada en Cuba. Algunos miembros del gabinete porfirista utilizaron a la prensa para expresar su recelo por el expansionismo estadounidense en el Caribe y Centroamérica. Los primeros comicios electorales del siglo XX cubano permitieron poner en la mesa del debate periodístico mexicano el carácter y la naturaleza de las relaciones cubano-estadounidenses. A partir de la inclusión de la enmienda Platt en la Constitución de Cuba, resultaba evidente que las riendas del poder en la isla caribeña eran manejadas desde Washington, de ahí que el peso de la hegemonía estadounidense resultara abrumador y afectara el entramado continental. Situación ampliamente difundida en el ámbito de la opinión pública mexicana. Los periódicos constituyeron los espacios de expresión político-ideológica en torno a los asuntos que ocurrían en la Gran Antila. Es conveniente preguntarnos cómo se percibía en México a Estados Unidos, desde la perspectiva de la clase política mexicana, lo mismo que cuál sería la imagen de una Cuba que se vislumbraba bajo el dominio de Washington. Estos cuestionamientos constituyen el eje vertebrador en la reconstrucción de la postura asumida por un segmento de la sociedad mexicana ante la problemática cubana. Por ello, las siguientes líneas se abocarán a la explicación de la actitud y postura del diario El Imparcial ante el intervencionismo estadounidense y las elecciones presidenciales. El análisis concienzudo de las relaciones cubano-estadounidenses y de las entabladas entre Cuba y México ha sido muy bien estudiado en los trabajos de Luis A. Pérez, Laura Muñoz, Margarita Espinosa y Salvador Morales, entre otros. Es conveniente señalar que la historiografía cubana y estadounidense ha privilegiado el estudio de la enmienda Platt y su inclusión a la Constitución cubana. Así, la presente propuesta se perfila a valorar las opiniones vertidas en los editoriales y columnas del Imparcial, con el afán de demostrar que las elecciones presidenciales y el establecimiento de la Primera República en Cuba fue un elemento determinante en la generación de opiniones y actitudes en torno al intervencionismo estadounidense en el continente, y que abonó al debate ideológico que estaba teniendo lugar en suelo latinoamericano. El que vislumbraba al vecino del norte como una amenaza continental. Dado el carácter más hemerográfico de este trabajo, conviene destacar algunos rasgos del periódico en cuestión.
El Imparcial fue un diario capitalino, pro-gobiernista, subvencionado por el régimen, fundado el 11 de septiembre de 1896 por Rafael Reyes Espíndola, quien fungió como su director, aunque en ocasiones fue sustituido por Carlos Díaz Dufoo. Este diario de gran formato era un difusor de las noticias del momento y de temas de interés general. Su tiraje ascendía, para el periodo que nos ocupa, a 50.000 ejemplares. 6. El periódico, a decir de la citada Clara Guadalupe García, era el de mayor circulación y mejores posibilidades noticiosas en México, y pertenecía a la conocida prensa de a centavo. El autodenominado Diario Ilustrado de la Mañana contaba entre sus colaboradores con Ángel del Campo, Heriberto Frías, Juan de Dios Peza, Amado Nervo, Juan José Tablada, Carlos Díaz Dufoo, Luis G. Urbina y Manuel Flores. Estos tres últimos se encargaban de escribir los editoriales. De igual manera, colaboraron Justo Sierra, Ezequiel Chávez y Alberto Correa. Este órgano periodístico, porfirista por convicción, se autoimpuso la tarea de difundir el punto de vista político del gobierno desde una alta tribuna. De forma cotidiana publicaba cablegramas del New York Herald, provenientes directamente de Cuba, Washington, Londres y Nueva York y, a partir de 1898, de la Associated Press y la agencia Regañón. La reproducción de notas provenientes de periódicos cubanos y estadounidenses permitió a los rotativos nacionales informar con prontitud de las relaciones Washington-La Habana. Hasta aquí nos queda claro el alcance nacional y la línea editorial del Imparcial, caracterizada por su apoyo al gobierno de Díaz y la defensa del orden social existente, motivo por el cual al referirse a la situación cubana, cuestiona a la política estadounidense y proporciona una bitácora del acontecer político de Cuba, uno de cuyos asuntos se refiere a la candidatura de Tomás Estrada Palma. El último trimestre de 1901 estuvo lleno de acontecimientos que conmovieron a la sociedad estadounidense y a la cubana. En la exposición de Buffalo, el presidente William McKinley fue asesinado por un anarquista y su lugar fue ocupado por el entonces vicepresidente, Theodore Roosevelt. Mientras tanto, en La Habana culminaban los trabajos de la Convención Constitucional y se aprobaba la enmienda Platt como un apéndice de la Constitución. Simultáneamente, diferentes grupos políticos se aprestaban a postular la candidatura de Tomás Estrada Palma, que se convertiría en el primer presidente de la República de Cuba, decisión de implicaciones delicadas para la política exterior mexicana, a la luz del peso detentado por el gobierno militar norteamericano en la isla. Por lo anterior, no resulta extraño que las elecciones presidenciales se convirtieran en uno de los principales asuntos de las relaciones cubano-estadounidenses abordadas en el rotativo de Reyes Espíndola. En principio es conveniente destacar el pasado revolucionario de Estrada Palma y su linaje como sucesor de José Martí en el Partido Revolucionario Cubano, PRC, así como su afición a las costumbres y modelo político anglosajón, que le impidieron cuestionar la imposición de la enmienda Platt en Cuba. Consideramos que esta afinidad y admiración hacia Estados Unidos constituyen el factor clave para ser apoyado por Elihu Root y Leonard Wood, secretario de Guerra y gobernador militar, respectivamente, y por sectores de propietarios proanexionistas que postularon su candidatura a la presidencia de la República. Queda mostrado así que las relaciones cubano-estadounidenses estuvieron presentes en la prensa mexicana de la época. El periódico seleccionado, al abordar el acontecer político cubano, utilizó un discurso que reflejaba la ambivalencia de la política exterior del gobierno porfirista hacia su vecino del norte. Este diario adoptó una línea editorial de crítica al gobierno estadounidense haciendo eco a las manifestaciones de los círculos gubernamentales, en cuanto al riesgo latente para la seguridad nacional mexicana que representaba el expansionismo norteamericano en el Caribe y Centroamérica. El discurso periodístico de El Imparcial se manifestó apegado a los círculos oficiales, por lo que adoptó una posición ambigua, pues por un lado alababa a Estados Unidos por dar por terminado el gobierno de ocupación en la isla, y por otro denunciaba la intromisión estadounidense en los comicios cubanos. Las muestras periodísticas examinadas nos permiten inferir que la postura del Imparcial al defender el derecho de Cuba a la libertad e independencia difundía el discurso político del gobierno mexicano, tendiente a la defensa de la soberanía nacional y a expresar veladamente su oposición a la prolongación de la influencia estadounidense en Cuba. Referente al ascenso de Estrada Palma a la presidencia de la República de Cuba, podemos señalar que no significó una ruptura con el actuar estadounidense hacia la isla, sino la culminación de un proceso jurídico-político que condicionó la existencia de Cuba como nación dependiente y bajo el protectorado de Estados Unidos durante más de medio siglo.